continuamos y terminamos el tema de la oración, ¿verdad? Que es también parte del tema de la salvación de cada uno de nosotros los creyentes. Fíjese, amada iglesia, que durante todo el estudio hemos encontrado diferentes tipos de oración, ¿se recuerdan, verdad? Y vamos a concluir con una oración que quien la hace es el mismo Señor Jesucristo, a favor de sus discípulos. Intercede por ellos, pero también intercede por nosotros. Y eso es un privilegio tan grande que deberíamos considerarlo como la máxima expresión de parte de Dios a favor de nosotros, que Él físicamente mostró un ejemplo de intercesión a favor de a quienes Él amaba. Y en esa oración estaba incluida su vida y la mía. ¡Qué privilegio tan grande! Hay gente, hermano, que se regocija porque alguien de renombre menciona el nombre de ellos o el de su familia. E incluso hay seres, hermanos, que quizás se regocijan porque el pastor les visite y ore por ellos. Pero el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, oró por usted. Y sigue intercediendo a favor suyo. Y lo dice la Escritura. Y dice el capítulo 17, el cual es la oración de Jesús por sus discípulos, en la que en los primeros versículos se muestra Jesús dándole gloria al Padre y pidiendo que así como Él le ha glorificado, quiere que también se glorifiquen sus hijos, que somos usted y yo. En el capítulo 17, versículo 9, encontramos esta oración. ¿Lo puede leer conmigo? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuántos somos propiedad del Señor Jesucristo? Si usted se considera como propiedad del Señor Jesucristo, bendito sea Dios, porque Dios para ello lo eligió. ¿Y qué tengo que hacer yo para acceder a ese privilegio? Bueno, primeramente en el versículo 6 dice algo que usted debe de hacer, al igual que yo. He manifestado tu nombre a los hombres. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Y me los diste y han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. ¿Qué debo de hacer yo entonces para considerarme propiedad de Dios? Lo primero que dice el versículo 6. He ante el mundo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Cuántos sabemos que el mundo es propiedad de Dios? Pero ¿por qué entonces el mundo no glorifica a Dios? No lo vemos aquí. Y han guardado tu palabra. Todo aquel que guarda la palabra de Dios, quiere decir que en ese momento en el que la palabra de Dios llega a la vida del hombre y el hombre la acepta, en ese momento el hombre se convierte en propiedad de Dios. Cuando acepta la voluntad de Dios, porque el aceptar la palabra de Dios es aceptar la voluntad de Dios. Y eso es lo que hicieron los discípulos. El Señor Jesús se manifestó en aquel tiempo a mucha gente, pero no toda la gente lo creyó, no toda la gente lo siguió, pero aquellos que guardaron su palabra, a los que se les manifestó y guardaron su palabra, para ellos es esta bendición, para ellos es que está esta oración. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué razón? Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y qué dice? Y ellos, ¿cuántos reciben la palabra de Dios? En el momento en que yo recibo la palabra de Dios, en ese momento estoy mostrando que pertenezco al Señor, que soy propiedad de Él. Por eso que la palabra de Dios debe de ser aceptada por nosotros. Debemos atesorarla en nuestro corazón. Y este es el problema, esta es la diferencia que hay entre aquellos hombres que no conocieron a Jesús, pero que Jesús se manifestó a ellos. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Que no recibieron su palabra, que no recibieron su testimonio,
que no creyeron en Él. Le rechazaron. Al momento en que le rechazan, ellos rechazan todas las bendiciones que Jesús traía para su vida, dentro de los cuales estaba la principal, la salvación del alma. Y claramente lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Como estos dicen que cuando Él les dio la palabra, vuelva a leer conmigo el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuántos sabemos que Jesús fue enviado por el Todopoderoso a favor de nosotros? Entonces, a todos ellos que recibieron la palabra, y si dentro de ellos está usted, viene lo siguiente, la oración intercesora. Yo ruego por ellos. Esa palabra, llévesela en su corazón. Jesús ruega por usted. Sin necesidad, mucha gente le dice, ¿a cuántos de ustedes le han pedido oración? Que saben que usted viene a una iglesia, saben que usted ora y le han dicho, ore por mí. ¿Cuántos hemos recibido esa palabra? ¿Cuántos le hemos oído? Ay, ora por mí, hoy que va a la iglesia, ora por mí. ¿Por qué cree usted que le dicen así? Porque en el corazón de ellos entienden que usted tiene ¿qué? Comunión con el Padre. ¿Y a través de quién? De Cristo Jesús. No se han dado cuenta ellos que el mismo Maestro puede orar por ellos, ha orado ya por ellos. Así que usted, hermano, deje de andar diciendo, ore por mí. Jesús ya oró por usted. Jesús le dio el ejemplo que llamó tanto que, ¿y quién es Jesús, hermano? El mismo Hijo de Dios. Qué privilegio tan grande que fuimos incluidos en su oración. ¿Qué nos da a entender, hermano? El gran amor. Mire quiénes somos. ¿Qué merecemos nosotros? No, hermano, si nosotros no somos nada. Quien nos dio el valor fue el Señor Jesús. Tanto valor nos dio que nos incluyó dentro de su oración. Por eso dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Cuando dice el mundo no se refiere, hermano, a la creación en sí, que Él la rechace, sino que a ese sistema de maldad que opera en el mundo. Por ellos es que nos ruega. Por ello es que el Señor dice, yo no intercedo por el pecado, yo no intercedo por la maldad, intercedo por aquellos que oyeron tu palabra y la recibieron. ¿Y qué pide el Señor? Versículo 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Y quiénes son los que le dio? Los que Él se manifestó, les dio su palabra y la recibieron, como usted dijo. Y dice claramente, y todo lo mío, versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús estaba haciendo una oración intercesora, pero a la misma vez estaba enseñándoles que Él no iba a estar todo el tiempo con ellos, pero que ellos llevaran en su corazón que Él siempre iba a interceder por ellos y que lo que estaba haciendo, aunque yo no voy a estar físicamente, yo le estoy rogando al Padre para que ustedes se den cuenta que no quiero dejarlos solos, dice el Señor. Por eso Él está diciendo al Padre, Señor, yo ya aquí los he guardado cuando yo he estado con ellos, pero ahora voy a ir a ti, pero necesito que los guardes. Avance un poquito hasta el capítulo 17, versículo 15. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el versículo 15? Leámoslo en voz alta. No ruego que los quites del mundo. Oiga, ponga atención. El Señor no está orando para que nosotros seamos llevados a otro planeta. El Señor no ora para que las aflicciones de este mundo no nos vengan. Ponga atención a esto, porque eso es lo que quiere decir el versículo 15. Porque muchos pueden querer contradecir la palabra de Dios o al Señor y dice, hermano, usted dice que Jesús ora por mí, pero mire cómo estoy afligido, mire cómo estoy de pruebas, lleno de dificultades, lleno de enfermedades, lleno de problemas. ¿Y cómo es que Jesús ora por mí? Bueno, es que el Señor en ningún momento dijo, Señor, que no le vengan pruebas. Lo importante de la oración que Jesús hizo por usted no era para que no tuviera problemas físicos, no era para que no tuviera problemas en este mundo.
lo que él quería, en principal, era que su alma y la mía fuesen guardadas. Por eso dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y qué más mal que el pecado, hermano? ¿Qué más mal que el enemigo quiere engañarnos a través del pecado y llevarnos a la perdición? De ese mal es que el Señor Jesús ora, para que a nosotros no nos vaya a corromper el mal que hay en el mundo, que no nos vaya, hermano, a inundar, así como el mundo está inundado de maldad, de perversidad. El Señor le dice, Señor, no lo vayas a quitar de ahí, solo que no dejes que se vayan a contaminar. Guárdalos de ese mal, dice el Señor Jesús. No está hablando de la aflicción, sino del pecado que muere. Y mucha gente se equivoca. Mucha gente hasta blasfema cuando dice, ¿cómo es que dice usted que Jesús oró por sus discípulos y sus discípulos pasaron por pruebas? ¿Cuántos sabemos que los discípulos pasaron por pruebas? Bueno, la muerte de ellos fue violenta. Entonces, ¿cómo es entonces que el Señor oró por ellos? No se cumplió su oración, que no se refería a las aflicciones. Se refería a que el mal que opera en el mundo ya no opera en ellos, a pesar de que estaban en este mundo. De eso estaba hablando el Señor Jesús. Entonces, ¿hacia dónde llevaba el Señor Jesús su oración a favor de mí? A lo más principal, hermano, a que su alma y la mía no se perdieran. Porque puede ser que la estabilidad emocional, la estabilidad económica, la estabilidad de salud, que todo lo tenga yo en esta tierra, pero puede ser que lo peor es que a pesar de que estoy bien, que no necesito nada, mi alma se vaya a perder. Entonces significaría que mi alma no puedo guardarla, hermano. Porque hay gente, hermano, que quisiera todas las bendiciones que hay en el mundo. Y no importa, ayer Dios ponía estas palabras platicando con mi esposa, hay gente que Dios quiere que la bendiga, hermano, y no importa si con ellos su alma se pierde. Quieren tener dinero, quieren tener salud, quieren tener prosperidad económica, quieren tener prosperidad física, que nada malo les pase. A pesar, hermano, de que su vida vive en pecado. Ellos lo que quieren es estar bien, pero bien ¿a dónde? En el mundo. Y la oración que Jesús llevaba, la llevaba ¿hacia dónde? Hacia lo espiritual. Porque para ello entonces hubiera rogado, Señor, el mundo es muy malo, llévatelos de aquí. Los va a maltratar y las aflicciones que hay allí son feas. No, Él dice claramente, no ruego que los quites. La aflicción la vamos a tener que pasar. Pero lo que usted debe de agradecer es que ha sido guardado del mal, ha sido guardado del pecado, ha sido guardado del mismo diablo, para que no se le pierda su alma. Esa es la gran intercesión que Jesús está haciendo. No ruego que los quites del mundo, lo dice claramente, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. Ese mal, hermano, no es una aflicción, ese mal no es una enfermedad, sino que su alma no se pierde. Ese mal se refiere al pecado que contamina y que pierde a los hombres y los lleva hasta la condenación. De ese mal era que Jesús estaba orando por nosotros. Porque dice claramente, no que los quites. Las aflicciones siempre van a venir, pero de usted debe de saber algo. En medio de esa aflicción, su alma está bien guardada. ¿Cuántos se gozan por eso? Su alma y la mía está guardada en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, aunque este tabernáculo se deshiciere, se refería a su cuerpo físico, se refería a su vida terrenal, que se iba, como decía, desgastando. O sea, no significa que en este mundo usted se va a mantener, hermano, toda la vida en un estado físico que no le van a dar ningún tipo de enfermedades. No, esto se va a deshacer. Por más que yo lo cuide, por más que yo, hermano, esté, mira, que ahí están, mire la juventud, cómo se han amanecido, ¿verdad? Ahí están, hermano, queriendo mantenerse en ese estado de no envejecer. Los jóvenes hacen ejercicio y según ellos están sanos porque se ven bien así. Hay gente que ha hecho ejercicio, se ha cuidado tanto que siempre
les ha dado un paro cardíaco? ¿Cuántos han oído el testimonio de jóvenes potentes, fuertes, que practican deporte? E incluso, hermano, hasta en el área profesional han muerto ejerciendo su profesión. Y su profesión era el deporte. Qué duro, ¿verdad? Porque siempre vamos a morir. Siempre vamos a pasar por enfermedades. El joven cree, hermano, se ve en el espejo, ¿verdad? Bien, según él, bien hermosote, ¿verdad? Eso se termina. Puede ayudar un poco, como lo dice la Biblia. Bueno, la Biblia claramente dice el ejercicio físico para poco aprovecho. Pero Dios no quiere, hermano, que seamos guardados, de que no nos envejezcamos, que no nos pase nada malo. No, que el mal que opera en el mundo no opere en nosotros. En medio de eso vamos a estar. Pero eso no nos iba a hacer a nosotros ningún efecto. Por eso es que usted debe de ser agradecido, porque Dios le ha guardado de lo peor. El pecado, ¿a dónde conduce a la humanidad? A la muerte, a la perdición, a usted y a mí. Y allí Dios nos ha rescatado, para que ya no nos perdamos, porque hemos sido llevados, dice, de muerte a vida. Ahora dice el versículo 16. No son del mundo. Cuando se refiere otra vez, aquí hay una aclaración que Jesús hace. Cuando dice no son del mundo, no pertenecen ahí, lo mismo que hablamos. El mundo se manifiesta cada día más en decadencia. Hoy escuchaba una predicación que hasta se me erizó la piel, lo doy testimonio. Y decía nuestro hermano Aquiles Acosta que la juventud de hoy, hermano, está tan pervertida, y que la ley misma humana, hermano, se lo permite. Y decía él algo muy trágico, que dentro de 20 años esa juventud es la que nos va a gobernar. ¿Y qué juventud es la que nos está gobernando? En donde, hermano, la depravación es algo normal, en donde, hermano, la inmoralidad gobierna, en donde, hermano, todo lo malo le llaman bueno. Esa es la gente que va a gobernar este mundo. Pero usted y yo, que somos la iglesia del Señor, dice el versículo, no son del mundo, no son de ese sistema. Usted sí, para eso ha sido llamado. Usted puede ver la gente, hermano, que anda para arriba y para abajo, que no agrada a Dios, que deshonra a Dios, que los jovencitas andan casi chulonas, igual los jovencitos, hermano, en una depravación y una perdición. Ese es el mundo. Amén. Pero dentro de la oración de Jesús le dice, ustedes no son de allí. Amén. Usted dijo, no somos de allí. Y tenemos que ir en contra de eso. ¿Por qué? No somos de ese sistema. Entonces, ¿qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Para eso hemos sido llamados. En su oración Jesús lo dijo, no son del mundo como tampoco yo. Bueno, traigamos a Jesús a este mundo. Cuando Jesús vino, trasládese a la escena. Jesús vino a un mundo lleno de felicidad, lleno de bondad, sin problemas. ¿A qué tipo de mundo vino Jesús? ¿Cómo? Lleno de maldad. Pero ¿cómo se manifestó él? ¿Como que era del mundo? ¿Cuál fue el ejemplo de él? Eso lo rechazaban, eso lo señalaba, y él se ponía como ejemplo, como hijo de Dios. Y él decía que así como él había sido enviado, así también él nos ha enviado a nosotros. En este mundo. Que este mundo no nos contamine, que no nos contamine el pecado, que no nos contamine la vanidad, que no nos contamine tantas cosas, hermano, que tiene en decadencia este mundo. Lo tiene hasta, hermano, hundido en esclavitud. Si no viene la pandemia, ¿cómo tiene el mundo? Una economía arruinada. ¿Sabe qué significa todo lo que ha pasado, hermano? Que va a haber más pobreza. Y al haber más pobreza y más necesidad, y al haber necesidad, el hombre en su desesperación va a ser capaz hasta de vender su alma al diablo por querer satisfacer algo temporal. Y eso, hacia eso va el mundo. ¿Y
qué cree usted que ocasiona esto? El pecado. A ese mundo es que le dice en su oración Jesús al Padre, no que los quites, sino que los guardes. ¿Qué más dice el 16? Ahí estamos, ¿verdad? No somos de ese sistema. En esa oración tan hermosa, Jesús le aclara al Padre, a usted y a mí, que no pertenecemos a este mundo. El que es hijo de Dios es invitado al pecado y dice, no puedo. Y en verdad no puede. Y no está mintiendo. Y se siente incómodo. ¿Por qué? Porque no es de allí. No es que el dicho sea aquel que dice, es que la religión no se lo permite. No es que no se lo permita la religión, es que como una naturaleza nueva hay en él, esa naturaleza misma le dice, tú no debes estar aquí. ¿Por qué? ¿Ves del mundo? Amén. Cuando se han sentido incómodos cuando han ido a algún lugar donde saben que se está practicando, pues, no sé, bueno, lo voy a especificar yo. A veces, hermano, uno se encuentra en medio de personas y empiezan las personas a decir cosas, hasta blasfemar, a manifestarse como son, ¿verdad? Y aquella gran algarabía en contra de Dios, y usted siente que hasta el juicio de Dios y hasta usted le va a caer. ¿Cuántos hemos sentido eso, hermano? Y si usted lo ha sentido es porque Dios le dice, tú eres hijo mío y no debes de estar haciendo ni compartiendo lo que ellos hacen. Puedes estar allí, pero no te tienes que regocijar con ellos. Tienes que manifestarte como hijo mío. Porque usted no es ya parte de ellos. Ellos empiezan a decir malas palabras y usted le dan ganas de decirle. O dice, se me salió. ¿Entiendes? Y ahora dice el versículo 17. ¿Cuál es la otra parte que Jesús, otro elemento que se solicita a favor de nosotros? Santifícalos en tu verdad. La palabra santificar, ¿qué quiere decir? Apártalos, guárdalos, porque la palabra santo es separarse. Y cuando Jesús ora a favor de sus discípulos, dice, en pocas palabras, si usted quiere el significado de santidad, lo que está diciendo el Señor Jesús es, apártalos o sepáralos. Así lo dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, apártalos en tu verdad, le dice, sepáralos. ¿Y a dónde está la verdad? Tu palabra es verdad. Si usted conoce la palabra de Dios, conoce la verdad. ¿Y qué dijo Jesús en este mismo evangelio? Conoceréis la verdad y la verdad que lo hace. Digo. Ahora dice el 18. Como tú me enviaste, aquí le está lo que Jesús está demandando. Otro elemento para ser llamado y considerado hijo de Dios o discípulo, o para ser considerado parte de los escogidos, es que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, alguien podrá decir, hermano, usted se contradice, dice que no somos del mundo, pero ahora Jesús me está enviando al mundo. Claro, pero le está enviando con un propósito. No a compartir lo que ellos hacen. ¿Nos ha enviado Jesús a este mundo? Sí, pero no para vivir en este mundo como el mundo vive, sino el ejemplo, como tú me enviaste. ¿Cómo envió Dios a Jesús? ¿Lo envió a qué mundo? Ya dijimos, a este mundo, ¿verdad? Pero ¿qué ejemplo dio Jesús en este mundo? Como hijo de Dios. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Dice, hermano, que el mismo Satanás, de la misma forma como tentó a Adán y a Eva, tentó a Jesús. Pero él no obedeció. Quiere decir que se mantuvo en el estado original en el cual fue enviado. En ese estado original fuimos enviados nosotros. Pero nosotros nos perdimos por causa del pecado, porque tenemos una naturaleza heredada de Adán y Eva. Pero esa naturaleza de Adán y Eva, Jesús me está rescatando. Y le ha enviado a usted y a mí a manifestarnos como hijos de Dios. Lo dice claramente. Como tú me enviaste al mundo, o sea, estoy en este mundo, sí, pero ¿cómo de vivir?
¿Cómo debo de vivir? Como Jesús vivió. Así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero mira el 19, el 20, mas no ruego, para que usted diga, esto solo era para los discípulos. Mentira. Hay muchas controversias en que algunos creen que estas palabras eran específicamente solo para los que estaban con Jesús en ese momento, o los 12, o aquellos 11, porque ya dijo claramente en el versículo 12 que uno se perdió. Hay algunos que dicen que solo es para ellos, no. Otros dicen que este es un agregado, es un paréntesis, no. Está claro en el versículo 20 donde dice, lo pueden leer conmigo en voz alta. Mas no ruego, quiere decir, mas no intercedo, quiere decir, mas no oro solo por ellos. Léalo por favor en voz alta el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por quién. Aleluya. Por los que han de creer en mí por la palabra. Ahí sí, ellos se refiere a los 11. En eso sí se refiere a los 11. Cuando él dice, Señor, no ruego solo por ellos, quiere decir, no solamente está orando por los 11, sino también por los que crean en la palabra cuando ellos la prediquen. Habrá otros que van a creer. Ahí está incluido usted. Porque usted no ha visto a Jesús físicamente, ni yo tampoco. Nadie ha visto al Padre. Nadie, sino que dice que el Hijo nos lo muestra. Y nosotros ni aún hemos visto al Hijo, sino por medio de la fe. ¿Y quién es el que nos presentó al Hijo por medio de la fe? La palabra de Dios. ¿Y quién nos enseñó la palabra? Los apóstoles. Porque ellos sí lo vieron. Entonces, cuando el Señor dice, no ruego solo por el más, no ruego solamente por esto, se refiere a los 11. Él no está hablando claramente, dice, no ruego solo por estos 11. Alguien dirá, hermano, pero eran 12. El problema es que en el versículo 12, ¿alguien me lee el versículo 12? En voz alta, por favor, ¿qué dice? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Vaya, uno se le había perdido. Sí, pero ese ya estaba estipulado. Dentro de los 12 había uno. ¿Quién era ese uno? Judas. Cuando el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, se refiere a los 11, porque el otro ya, él sabe que lo han de entregar y se han de perder. Mas no ruego solamente por estos. Claramente dice, no solamente era por los discípulos, ¿verdad? ¿No queda claro? Ahora, ¿qué más continúa? El versículo 20. Sino también por los que han de creer por mi palabra, los que han de creer, en mí, por la palabra de ellos. Ellos eran los que iban a aportar. Ellos eran los que iban a ser portavoces de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hasta el día de hoy siguen creyendo a Jesús. Siguen creyendo que Jesús es el enviado, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es la entrada al reino de los cielos por causa de la predicación de ellos. Ahí es que somos alcanzados nosotros. Por eso les decía que uno de los requisitos para saber si Jesús oró por mí es que yo haya oído la palabra de Dios y la haya recibido. ¿Cómo la recibí? Porque alguien me la predicó. ¿Y quiénes fueron los primeros que predicaron? Ellos 11. Por eso decía, hermano, en el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué razón? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Quién predicaba eso? Después de Cristo, Cristo murió, Cristo resucitó y fue ascendido. Por eso dijo que los iba a dejar solos. ¿Y quién fue el que anduvo diciendo esto que nosotros tenemos hasta el día de hoy? Este escrito sagrado fue porque uno de sus discípulos decidió escribirlo. Uno de sus discípulos se convirtió en apóstol, no solo uno, sino los 11 discípulos.
Y decidieron predicar a pesar de que les amenazaban de muerte, a pesar de que fueron muertos violentamente. ¿Pero qué? Proclamaron la verdad. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra que Jesús les dio, sí, la creyeron y la predicaron. Todo aquel que oye la palabra de Dios, la cree en su corazón, por consecuencia la predica. Cuando verdaderamente es convertido. Por eso es que usted ve que el recién nacido en el Evangelio, Cristo te ama. Así deberíamos de ser siempre. Porque ha recibido una palabra, algo nuevo en su corazón, y la nueva naturaleza empieza a manar en él. El problema es que nosotros mismos no nos damos cuenta que esa nueva naturaleza es la que necesita cada día no quedarse en estado de niño, sino crecer espiritualmente. Amada iglesia, si entendemos entonces que Jesús oró por nosotros, y de que su oración no era que fuésemos guardados, hermanos, de la muerte física. Porque para eso Jesús, o mismo Dios, podría habernos dado ya eternidad sin que sufriésemos la muerte. Que la causa del pecado, la muerte siempre la vamos a sufrir. Pero hay algo muy importante, que la muerte espiritual no está para nosotros, porque hemos creído en la palabra que nos fue predicada. Entonces, cuando dice el versículo 20, también por los que han de creer mi palabra, que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí estamos incluidos nosotros. No hay razón por la que yo pueda decir, hermano, a mí no me funciona el Evangelio. Porque si yo digo así, estoy viendo el Evangelio en una visualización nada más material. Porque cuando digo que no me funciona el Evangelio, preguntan a las personas que están diciendo eso, les dice, denme la razón por la cual usted dice que el Evangelio no funciona. ¿Qué tipo de razones vamos a escuchar? No me sanó. ¿Qué más razones podemos escuchar? ¿Por qué dice la gente que no le funciona el Evangelio? Aparte, no me sanó el Señor. ¿Qué más podemos oír? No le dio lo que quería. Le pedí un trabajo, no me lo dio. ¿Qué más? Toda la vida vivo acabado. Para mí el Evangelio no funciona. ¿A dónde están poniendo ellos su mirada en el Evangelio? ¿En qué aspecto? Cosas materiales. ¿Y qué dijo Jesús de eso? No, el Señor no estaba hablando de eso. Bueno, hay una parte donde dice, hermano, que, por favor, búsquelo en el capítulo 16. Versículo 32. Allí en la par está. ¿Lo tienen? Lean en voz alta. ¿Qué dice? Capítulo 32 y 33. Mire qué duro. ¿Y qué dice el 33? De estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué dice? Paz. Es mentira que yo estaba hablando que Jesús aclaró las aflicciones. No me explicaron. No significa que porque yo pase aflicción o usted pase aflicción, no significa que Jesús no intercede por mí en ningún momento. ¿Estamos entendiendo? Las aflicciones las tenemos que pasar. Capítulo 15, por favor. Y el versículo 18, cuando tengan lo leen en voz alta. ¿Qué dice? Oiga, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ahora entiende por qué no lo quieren.
capítulo 15, versículo 18. Claramente, ¿verdad? Si el mundo os aborrece, saber que a mí, y la gente se siente triste porque se burlan de él. Eso me está aclarando. Mire, antes de interceder por ellos, les digo, aflicciones siempre les van a venir, problemas van a estar, el mundo no los va a querer. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo, ama el pecado, ama todo lo que es suyo. Usted hace una fiesta, hermano, cualquier tipo de fiesta, todo el mundo está ahí. Como dijo aquel comediante, ¿verdad? Ahí están de glotones. Hasta los que no invitan se meten. ¿O no decir? Ustedes son cumpleaños. Entonces, voy a celebrar mi cumpleaños. Dice usted, invita a 3 y le llegan 20. Más si usted ha dicho que va a dar pastel y tamales. Es cosa del mundo. Amén. Pero usted diga, voy a celebrar mi cumpleaños. Y voy a traer al pastor para que predique. Hasta la familia se va. ¿O no, iglesia? Vamos a cantar alabanza. Usted solo. Y cuando llega el pastor, ¿y qué pasó, hermano López? Dice que tenían que ir a hacer tal cosa. No aman al Señor Jesús, aman el mundo. Pero dígale que le va a llevar la orquesta para bailar, hermano. Ni los inviten, ahí están, porque ellos aman lo suyo, se sienten agradados, se sienten